¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Vamos a continuar, estamos en Reyes. La semana pasada nos hicimos esta pausa porque estábamos conmemorando, recordando la resurrección. Estamos en Reyes capítulo número 18. Primera de Reyes capítulo 18. Vamos a iniciar con una oración, hermanos. Padre, te damos muchas gracias porque hoy podemos estar reunidos, Dios. Gracias porque pudimos cantarte, Dios, y poder disfrutar este tiempo juntos. Gracias por tu misericordia, por este nuevo día. Padre, hoy nos acercamos a tu palabra rogando que hables a nuestros corazones, Dios, suplicando que tú des dirección a nuestra vida y que esto que vamos a leer podamos estar abiertos, podamos estar expectantes a tu palabra, Dios, y que nuestros corazones puedan ser dirigidos por ti, Padre. Bendito eres. Amén. Sale, hermanos, estamos en el capítulo 18. Hoy vamos a estar considerando el 18 y la mitad del 19. Hoy vamos a estar viendo un tema importante que es, creo que, bueno, uno de los temas que vamos a estar viendo es como muy actual, porque vamos a estar hablando acerca de la ansiedad, pero mucho más vamos a estar hablando de la depresión. Vamos a ver a una persona que servía a Dios y que a pesar de servir a Dios, cayó en un momento de depresión. Y vamos a estar viendo primero las victorias, después vamos a ver la decepción, vamos a ver la depresión y toda su espiral descendente, vamos a ver después el cuidado de Dios y después del cuidado de Dios vamos a ver la restauración. ¿Sale? Quiero que notemos que, ya lo sabemos, no es cualquier persona, sino era Elías, era un profeta. Entonces, vamos a ver que no necesariamente tiene que ver la depresión con ser pecador, en ninguna manera. De hecho, si ustedes tienen la curiosidad y se meten a internet, van a ver que muchos de los grandes predicadores de todas las épocas vivieron con depresión. Y no como apachurrados, sino a pesar de la depresión, Dios los utilizó. Entonces, bueno, vamos a estar leyendo esto. Capítulo 18. Versículo 1. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas, y los escondió de 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Para los que no nos acompañaron hace 3 semanas, que estábamos viendo el capítulo anterior, necesitamos recordar que nos está primero presentando al rey Acab. El rey Acab fue uno de los peores reyes de Israel, de los peores, porque estábamos viendo que el estándar era Jeroboam, que había sido muy malo, pero dice que Acab sobrepasó la maldad de su padre. Él introdujo la adoración a Acera, a Baal, a Quemos. Él metió todos los templos idólatras dentro de Israel. Y se casó con la hija del rey de los Sidonios, que introdujo también pues todas estas prácticas. Entonces, por la maldad de Acab, Dios les había dicho en el libro de Éxodo que si ellos se apartaban de Dios, lo que Dios iba a hacer es que no iba a llover, porque la tierra en la que vivían dependía de la misericordia de Dios y de la lluvia. Entonces Dios quitó la lluvia. Lo que hace el profeta les dice: por causa de su pecado no va a llover. Entonces están en esta condición que se alargó durante 3 años y medio. 3 años y medio sin lluvia. Y eso puso a toda la tierra en gran hambre, escasez. Ahora, comenzamos este capítulo 18 y nos vuelve a recordar al rey Acab, y estaba su mayordomo, su sirviente.
¿Sale? Entonces, son estos dos que nos presentan aquí. Es Acab y su mayordomo, que era Abdías. Ahora, dice que el mayordomo, en contraste con su rey, era temeroso de Dios. Que cuando la esposa del rey, Jezabel, había mandado a matar a los profetas de Dios, él conservó la vida de 100 de ellos y los escondió en cuevas, ¿sale? Ahora, otra cosa que tenemos que notar es que toda la población estaba muriendo de hambre y lo que a Acab le preocupaba era, bueno, vamos a buscar pasto para las bestias, ¿no? Entonces fueron a buscar, se separaron en camino, uno fue por un lado y otro fue por otro. Yendo Abdías, el mayordomo, por el camino, se encontró con Elías. Ahora, inicia el capítulo diciéndonos que Dios le dice a Elías, preséntate delante del rey porque va a volver a llover. Lo que a lo mejor, no sé, yo habría pensado, creo que a lo mejor pudo haber pensado Elías, es que después de 3 años de sequía, a lo mejor el rey Acab ya se hubiera arrepentido, pero no sucedió así. Y una vez más vemos aquí, viendo que Dios toma la iniciativa. Este es un concepto importante que vamos a ver desarrollado a lo largo del capítulo 18. Es Dios tomando la iniciativa para alcanzar al hombre, ¿sale? Entonces, Abdías por un camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y respondió, yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová, tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y reinos y naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. De seguro va a pasar que cuando yo vaya a ver a Acab, pues Dios te va a llevar a otro lugar. El Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová de su juventud y le platica. No se ha dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y Elías le dijo, no te preocupes, no me voy a ir a ningún lado, aquí voy a estar. Entonces, el mayordomo sabía que Dios había protegido a Elías y por eso no lo habían podido encontrar. Y sabía tanto que la protección de Dios era tan efectiva que dice, bueno, es que si yo digo dónde estás, vas a desaparecer, ya no vas a estar aquí, ¿sale? Pero Elías le dice, no te preocupes, yo me voy a quedar aquí. Entonces fue, le dio el aviso a Acab, y Acab vino a encontrarse con Elías. ¿Alguien podría leer por favor el 17? Entonces viene Acab y ve a Elías y le dice, ¿eres tú el que nos está dando todos los problemas? A ver, ¿quién había pecado? El pueblo, en específico, el rey. Y el rey le echa la culpa al profeta. Y eso sucede. Sucede porque en muchas ocasiones, cuando como creyente vienes a Dios y empieza a haber algún problema en la familia, algo, generalmente dicen, ahora tú con tu Biblia que nos estás causando tantos problemas por haberte alejado de nuestras costumbres y tradiciones. Pero no es Dios. Es el pecado. Y aquí está sucediendo esto. Él le está echando la culpa de lo que su pecado produjo al que vino y le dijo lo que estaba mal en el pecado. Ahora, muchas veces nosotros, cuando la palabra de Dios nos muestra cuál es nuestro problema, cuál es nuestro pecado, decimos, ay no, como que hoy no siento de Dios leer esto. Esto es muy duro. No, el problema es que está haciendo evidente lo horrible que hay dentro de ti. El problema no es la Biblia, el problema no es la iglesia, el problema no es el pastor, el problema está en ti. Entonces, cuando vio a Elías, le dijo, tú eres el que turbas a Israel. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, o sea, 850,
que comen a la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahora, ¿por qué piensas que no respondió palabra? Porque estaban buscando de alguna forma tener lo mejor de las dos partes. Elías le dice: reúne a todos los profetas de Acera, de Baal. Llega todo el pueblo, y el pueblo sabía que ya adoraban a muchas deidades. Y les dice: es que el problema que ustedes tienen es que al usar la palabra de Dios, el cual no es un nombre, sino es un título, están dando por hecho que sirven a alguien. Pero al tener muchos, no sirven a ninguno. Entonces tienen que decidirse a quién le van a hacer caso. Dejen de estar entre dos pensamientos. Desafortunadamente muchos el día de hoy dicen: yo soy creyente, pero sigues haciendo cosas como de Dios y cosas como del mundo. Que no me vea tan del mundo, pero que tampoco me vea tan de Dios. Y esto es lo que nos presenta mucho más adelante cuando dice que algunos llegarán y dirán: Señor, en tu nombre hicimos, pero es que estuviste entre dos pensamientos, nunca te decidiste en mí y nunca te fuiste completamente al mundo. Y eso te hizo pensar que tenías parte conmigo, pero no es cierto. Y esto nosotros debemos de entender, que no importa que un día vengas a la iglesia, si mientras el resto de la semana estás lunes para el mundo, martes para Dios, miércoles, con Dios es todo o es nada. Y es simple, es todo o nada. No se puede claudicar entre dos pensamientos. Cuando llegamos al libro de Santiago, que habla acerca de las obras y de la fe que se demuestra a través de obras, dice: ustedes de doble pensamiento o de doble ánimo, purifiquen sus intenciones. Decídanse, ¿qué van a hacer? Entonces es lo mismo que le dice al pueblo. Elías les propone algo así como un concurso, o así lo pudieron haber visto. Vamos a ver quién es el Dios verdadero. Van a ponerse todos los profetas de Baal, y ahí ya no estaban los de Acera, nada, los de Baal, los 400. Vamos a poner cada quien un altar. En altar vamos a poner un buey partido, carne. Van a acomodar la madera como ustedes piensen que se hacen mejor las fogatas. Yo voy a hacer lo mismo. Y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y entonces la gente dijo: órale, un concurso. Qué bueno, sí, le entramos. Si Dios hace que descienda fuego, más bien el Dios que haga descender fuego, ese es el verdadero Dios. Entonces, versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, que sea Dios, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. Invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron al buey que les fue dado y lo prepararon y invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto de ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces pasaron varias horas y no había ninguna respuesta. Entonces dijo Elías, ¿alguien puede leer el versículo 30? Ok, iba a llover. Dios había dicho: va a llover. Pero antes de que sucediera eso, antes de que la condición cambiara, lo que hace Elías es algo muy, muy importante e interesante para lo que vamos a ver más adelante.
reconstruyó el altar. ¿Qué simboliza eso? Es un acto, es el conjunto de acciones que llevan a un hombre, a una mujer, a una familia a regresar a Dios. Y si tú has visto que en tu vida hay sequía, que has visto que hay alejamiento a Dios como el pueblo de Dios, uno de los primeros pasos es reconstruir ese altar. Ahora, no estoy hablando de algo físico. No estoy diciendo que vayas a poner velitas en tu casa y cosas como esas, sino que dispongas ese tiempo, dispongas ese espacio para volver a hacer un estudio bíblico en tu casa, tiempo de oración, que reconstruyas ese tiempo que tú tenías con Dios, con tu familia. Y eso es lo que hace primero Elías. Ahora, primero se arregla lo espiritual. Entonces dice, acérquense. Y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y aquí nos describe una de las preguntas que siempre les hago cuando alguien viene a consejería. Me cuentan todo el problema, muy complicado y muy triste. No es burla, o sea, sí, complicado y triste. Y siempre les pregunto, ¿y estás haciendo un devocional? Y la respuesta casi 100% siempre es, no. Bueno, así se empieza. Empieza por ahí. Pero es que, ¿qué debo de hacer? Empieza teniendo un tiempo. No, pastor, eso no va a funcionar. Si tú no tienes un tiempo con Dios, nada de lo demás va a funcionar. Entonces estaba descuidado, estaba arruinado, nadie sacrificaba nada a Dios. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Entonces ahí van 8. Y después una tercera vez dice, hacedla la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, ahí van 12. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Lo cual, si ya leíste el capítulo, muchos generalmente lo explicamos o lo explican para que de alguna forma hubiera evidencia de que el fuego no estaba ahí, sino mojaron la leña. Pero considera una cosa más. ¿Cuál era el problema que había en Israel? No había qué. Entonces era un lujo echar 12 cántaros de agua hasta que se llenara una zanja. Era parte también del sacrificio, ¿no? Agua, estaba mojada la leña, pero había un asunto también. Aquí quería Elías dejar claro que no tenía nada que ver con su habilidad, ni sus talentos de campista. Esto, si prendía, era únicamente obra de Dios, ¿sale? Entonces, echa el agua, y después de echar el agua, lo que sucede es que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Eso quiere decir que si a ti un día se te ocurre es que no cae agua en la colonia, vamos a hacer esto. No funciona de esa forma. Esto es algo que Dios le ordenó directamente a Elías cómo tenía que hacerse. No fue un invento del profeta, sino fue siguiendo la revelación divina. Eso es algo muy importante. Entonces, y te lo digo, es algo importante para lo que vamos a ver a continuación. Porque podemos, es que Elías ya andaba haciendo cosas raras. No, él estaba haciendo la voluntad de Dios en cada paso. Entonces, dice, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esta oración a lo mejor 7 segundos duró, a diferencia de las horas que tardaron esto. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja, es decir, todo quedó seco. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Digo, no había otra respuesta para los que estaban ahí. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. ¿Cuántos eran?
400. Y los llevó Elías al arroyo de Sison. ¿Y allí qué? ¿A cuántos? Una matanza. Y si te desmayas cuando te picas con una aguja, creo que no hubieras aguantado nada de esto. Entonces Elías dijo a Acab, y Acab estaba ahí el rey viendo, sube, come, bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, sobre su rostro, entre las rodillas, y no sé si te lo puedas imaginar, o sea, como sentado, pero con las rodillas acá, o sea, como todo hecho como bolita, dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no, pues no se ve nada. Volvió a decir, vuelve 7 veces. Entonces, en contraste con lo que había sucedido, que oró y en 7 segundos descendió fuego, aquí invirtió, pues por lo menos lo que nos dice aquí, 7 veces orando, para que a la séptima, ves, dijo versículo 44, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Entonces Elías entendió que venía la lluvia. Y aconteció que aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Entonces Elías ora 7 ocasiones y sucede lo que Dios le había dicho. Entonces, todos estos pasos es como producto de obediencia a lo que Dios le está diciendo. Llueve y entonces dice que Acab se subió a su carro y se fue con dirección a Jezreel, que cuando nosotros vemos la distancia de donde ellos estaban a Jezreel, eran más o menos 40 kilómetros, entre 30 y 40 kilómetros. Pero no queda ahí como la historia, dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, es decir, se recogió su batita esa que usaban, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces, Acab iba en su caballo, en su carro real, se había adelantado, y por un acto por un milagro, pues Elías corrió muy rápido, ¿no? Y llegó antes que el rey, aún el rey estando en caballo. Ok, estamos viendo aquí la primera parte que les decía, la victoria. Vamos a considerar lo que hemos visto en las demás, en los últimos 4 capítulos. Número 1, Dios le dice a Elías, ve, preséntate al rey y di que no va a llover, sino por tu palabra. Elías oró y no llovió. Entonces, imagínate que que Dios te utilizara de esa forma, que fueras con alguien, con el presidente, que no va a llover hasta que yo diga, y que en realidad suceda. No sé, yo diría como que, y por favor ahí te encargo que un carro, una casa, y porque si no, hasta más tiempo. O sea, Elías había orado y no había llovido, número 1. Después, él experimentó la protección de Dios de una forma milagrosa, estando en un lugar con un arroyo. Mientras nadie tenía agua, él tenía un arroyo privado. Aves le venían a dar de comer. Después de eso, él experimenta la protección sobrenatural de Dios en la tierra de los sidonios. Después de eso, llega con una viuda. La viuda no tenía que comer y milagrosamente una olla empieza nunca a dejar de haber harina. Experimenta la provisión a través de los cuervos, a través de la viuda, la olla milagrosa, se muere el hijo de la viuda, Elías ora y resucita. Ya oraste porque no haya lluvia, ya oraste por un muerto que resucitó, y después llegas a una como batalla de dioses, matas a 400 profetas, oras y ves que Dios responde descendiendo fuego, oras y cae lluvia. Y también de repente, a lo mejor sin imaginártelo, eres más rápido que Flash. O sea, todo eso lo vio Elías. Entonces podemos decir que era un hombre que estaba acostumbrado a experimentar no solamente la obediencia de Dios, más bien, no solamente que Dios le hablara, sino que Dios le contestara. Y no solamente que Dios le contestara, sino que le contestara de una manera poco usual. Podríamos decir que era un hombre
en la cima del ministerio. Después de esto, pasados todos estos eventos, capítulo 19, Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses. Que, como para añadir a lo que acabo de decir, supuestamente uno de los atributos de Baal era ser el dios de la lluvia, el que proveía, o sea, traía lluvia, y que su dios no hubiera podido traer lluvia durante 3 años, y que por su oración pues era una afrenta en contra de su dios, ¿no? Pero dice: así me hagan los dioses que ya habían sido derrotados o avergonzados, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ahora, ¿puede leer alguien el versículo 3? ¿Viendo el qué? Pero ¿cuál peligro estamos hablando? Considera lo siguiente: había estado enfrente de Acab el rey, lo desafió diciéndole no va a haber lluvia, y no le pasó nada. Cuando lo estuvieron buscando, Dios lo escondió junto a un arroyo. Incluso el mayordomo del rey sabía que Dios lo protegía tanto que si de alguna forma alguien lo buscara iba a desaparecer. Había experimentado la capacidad milagrosa de correr más rápido que un caballo. Es decir, que si la reina lo quería perseguir, podía echarse a correr, porque lo había visto. Pero dice que él vio el peligro. Un peligro que a sus ojos era muy real, pero a lo mejor a los ojos de nosotros que estamos varios y cientos años después, pues decimos, pues no tan peligro, porque pues Dios te cuida. Pero ¿cuántas veces tú has experimentado, has sido rodeado por eventos que todo el mundo te dice, mira, es que no pasa nada, no te preocupes, y tú ya estás pensando en 1000 escenarios diferentes, de tragedia, de problemas, ya te ves en la cárcel, ya te ves hasta con el cabello largo, o sea, vemos todo un desenlace, que hoy, o sea, muchos de nosotros podamos decir, ay, qué chistoso, pero cuando estamos ahí, sabemos que eso no da risa, o sea, en realidad sufres. Y si has pasado por depresión, puedes estar rodeado de las personas que amas y sentirte completamente solo. Puedes tener todo lo necesario y sentirte vacío. Puedes incluso llegar a experimentar cosas como leer la Biblia y sentir que no hay nada. Esto es lo que Elías estaba a punto de ir. Ahora, Elías había hablado a Dios y Dios le había respondido. Elías había levantado un altar para Dios. Dios había respondido, pero él ahora estaba considerando las circunstancias. Y por un momento permitió que sus ojos fueran puestos en las circunstancias y no en la evidencia de todo lo que Dios era y había hecho. Entonces se levantó y se fue para salvar la vida y vino a Berseba. Entonces él camina ahora de Jezreel hasta Berseba. ¿Sabes cuántos kilómetros son? Son 187 kilómetros. O sea, de aquí a México más o menos son 110. Para que tengas una idea, a la Ciudad de México. Y caminó 187 kilómetros. Dejó a su criado ahí y siguió caminando y se fue por el desierto un día de camino, un día entero caminando. Y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué decía? Deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y yo cuando leía esto nuevamente ayer en la noche, como que podía muy bien ayer en la noche entender a lo que se refería Elías. Porque posiblemente, y eso es desafortunadamente más común de lo que nos gustaría, hablo con muchas personas grandes, jóvenes, y muchos me dicen como si fuera, es que ya he tenido hasta pensamientos suicidas. Lo escucho de demasiadas personas. Entonces es que, y no es tanto por un como berrinche, como a lo mejor antes, sino es realmente una pérdida completa de es que no me siento que pueda aportar nada, que vaya a cambiar algo, Dios está lejos de mí. Y él dice, Dios, mátame, ya no sirvo aquí para nada.
Ahora, está todo esto que acabamos de ver, la ayuda de Dios, el correr milagrosamente, la alimentación que Dios le dio, el resucitar a una persona, y aún así Elías decía, no soy mejor que mis padres. Ve a todas las personas, Dios. Vas a encontrar a 20 mejor que yo. No 20, 1000 mejor que yo. Es más, ese señor que va caminando allá, también es mejor que yo. El indigente que está rascándole a la lata de atún es mejor que yo. Así se sentía Elías. Había llegado a este punto al decir, no doy el ancho como lo hacían mis padres. Y ayer que yo estaba leyendo eso, le decía a Dios que yo te he dicho eso. No soy tan buen pastor como lo fue mi papá. No tengo la fe que tuvieron ellos. Trae a alguien mejor. Y todos podemos llegar a estar en momentos en los que decimos, Dios, ¿no crees que sería mejor que fuera contigo ya? Y Dios va a decir, no, mejor quédate allá abajo, aquí no. No, pero el asunto es, o sea, si llegamos a ese punto de poder decir, es que no estoy haciendo las cosas como debería. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y algo que sucede mucho cuando hay depresión. Esas siestas que a veces gustaría que duraran más de varias horas. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Ahora más adelante nos va a decir que este ángel era el ángel del Señor. Y como hemos hablado en otras ocasiones, generalmente cuando encontramos el ángel del Señor, hace referencia a lo que se llama una cristofanía, que es la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, podemos ver que Cristo mismo se acerca y dice, él estaba durmiendo, un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces, él miró, él no se sorprendió por el ángel, y aquí, a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas. Eran estas como tortillitas que hacían un poco gruesas y las ponían sobre el carbón para que estuvieran medio doraditas. Si has comido los coloraditos de Atlisco, que es como la tortita de arena que está como algo similar. También en Atlisco hacen unas quesadillitas de calabaza y las ponen sobre las cenizas. Y ya te dio hambre, ¿verdad? Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces vemos primero la victoria, la decepción. ¿Qué fue lo que produjo esto en Elías? Él tenía la idea de que si Dios traía esta disciplina por 3 años y medio de cortarles el agua y después descendiera fuego desde el cielo, las personas se iban a arrepentir. Y los que estaban ahí dijeron, sí, Jehová es Dios, pero la respuesta de la reina hizo evidente que ellos no habían cambiado su forma de pensar. Y entonces él pudo haber pensado, fallé como profeta. Ni eso que tenía que hacer funcionó. Ellos no cambiaron su forma de ser. Ellos no se arrepintieron. Dios, ¿por qué ya les hablé? ¿Por qué ya les enseñé? Y siguen siendo los mismos. ¿Por qué si me esforcé, me fui hasta allá, dejé mi casa, no pasa nada? ¿Por qué no pasa nada? Y entonces, después de la decepción, vemos la depresión que empieza a correr, empieza a alejarse, empieza los pensamientos de ya no quiero vivir, se tira a dormir, caminó como loco un día, 180 kilómetros, y después dice que siguió caminando, camino de 40 días y 40 noches hasta Horeb. Eso quiere decir que de los 180 kilómetros que había caminado, caminó 300 kilómetros más. Más o menos, para que tengas una idea, de aquí hasta León, Guanajuato, caminando. Ahora, en todo esto que nosotros estamos viendo, Dios no lo desechó. Dios no se acercó diciendo, no, pues es que como ya estás deprimido, pues yo creo que sí, ya mejor te mato. No le dijo nada como eso. No le dijo, ya no me sirves, fallaste, sino amorosamente, en medio de su tristeza, en medio de su decepción, se acercó,
y con un toque suave le dijo, come algo. Es más, ni siquiera le dijo, oye, pero no te duermas. Siguió dormido. Y llegó un momento, o hubo un momento en el que Elías durmió y comió. Y Dios amorosamente proveyó ese espacio para que pudiera descansar y fuera alimentado. Pero le dijo, el tiempo no ha acabado, tienes un tramo largo que recorrer. Y entonces, nuevamente en medio de su depresión, le dio la fuerza para caminar 40 días continuos, no quiero decir que sin dormir, pero 40 días seguidos, sin la necesidad, por lo menos como nos lo describe aquí, de comer. Ahora, ¿qué es lo que eso nos está presentando? Recuerda, el pueblo de Israel, cuando iba a llegar a la tierra prometida y Dios los iba a introducir a la tierra prometida representaba, cuando lo hicimos estudiando el libro de Josué, esa vida llena y fructífera, llena del Espíritu Santo y fructífera. Y cuando ellos regresaron al desierto, cuando Dios los hace vagar 40 años en el desierto, ¿por qué fue? Porque no creyeron. Y entonces vemos a Elías, de alguna forma, caminando 40 días, porque él había decidido no poner su vista en lo que Dios era y había hecho, y la puso en una circunstancia que a sus ojos parecía más grande que Dios. No sé si te acuerdas cómo generalmente en lo que a veces parece una fortaleza pudiera parecer que somos probados y a veces salimos faltos. Por ejemplo, Moisés, que se dice que era el hombre más manso, cayó porque se enojó. Abraham, que es considerado el padre de la fe, no creyó en varias ocasiones. Job, que es siempre recordado por un hombre con paciencia, perdió la paciencia en cierto momento. Y Elías, un hombre valiente que se enfrentó a 400 profetas al rey, estaba huyendo de una mujer que no tenía el poder que tenía inicialmente el rey. Y ahí vemos a Elías caminando durante 40 días en el desierto, que representa esa sequedad, ese alejamiento de alguna forma. Pero vuelve a notar esto. Dios no estaba lejos. Elías pensaba que estaba solo vagando, pero Dios no estaba lejos. De hecho, empieza la descripción de Elías, y esa como depresión empieza como a figurar cuando está enfrente de los profetas. Dice, yo solo he quedado, y eso no era cierto, porque el mayordomo había dicho, yo escondí a 100 profetas, y ahí están vivitos y coleando. No eres el único, pero Elías tenía esta idea. Entonces, después de caminar casi 500 kilómetros, dice que llegó hasta el monte Horeb, monte de Dios. Contexto para que recuerdes. ¿Cuál era este monte? El monte Horeb era el monte donde Moisés había recibido la ley. Es el mismo monte. Y dice que allí se metió en una cueva. Ahora, la palabra para cueva es la misma palabra que nosotros encontramos en Éxodo, que es una hendidura en la peña, que es Éxodo capítulo 33, cuando Moisés estaba recibiendo la ley de parte de Dios y Moisés le dice, quiero ver tu gloria. Y le dice, Moisés, no puedes porque vas a morir. Entonces él lo ocultó en la hendidura de la peña, puso su mano para que cuando pasara su gloria, fuera protegido, ¿no? Es el mismo lugar y es lo que aquí se sugiere. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, y pon atención a la respuesta. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal, ponte fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas de delante de Jehová. Pero Jehová no estaba ahí, pero no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y él, que conocía la presencia de Dios, dice, cuando oyó esto, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí
vino a él una voz diciendo, ¿qué? ¿Qué haces aquí, Elías? Él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué le preguntó? ¿Y qué le respondió Elías? Van a decir, está muy largo. Lo que él le responde no es un qué haces, es un por qué. Yo estoy aquí porque, pero eso no es lo que le preguntó a Dios. Eso no es lo que Dios le preguntó. No le dijo, ¿cuáles fueron la serie de eventos desafortunados que te condujeron a este lugar? No. Le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? No, ¿por qué estás aquí? Y algo que nosotros necesitamos recordar, porque lo menciona en Ezequiel y lo menciona también en Jeremías, y dice, nunca más, quiero que se vuelva a decir, nunca más se volverá a decir en Israel el proverbio de los padres comieron las uvas agrias y los hijos tuvieron de enteras, es decir, se le inflamaron las encías. Y Dios les estaba diciendo tanto en Jeremías como en Ezequiel, lo repite 2 ocasiones, no quiero que le sigan echando la culpa a sus papás por lo que ustedes están viviendo. No quiero que le sigan echando la culpa a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su familia, al gobierno, al pastor, por lo que ustedes están viviendo. Y dice, el alma, dice, ¿no acaso están delante de mí todas las almas? El alma que pecare, esa morirá. Es decir, o en otras palabras, cada uno tiene la oportunidad de estar delante de Dios. Cada uno tiene la oportunidad de responder a Dios, de buscar a Dios, de ser transformado por Dios. Pero si seguimos echándole la culpa a los demás por lo que estamos viviendo, estamos en la misma condición de Elías. Cuando Dios pregunta, ¿qué haces aquí? Y entonces volteamos a ver, es que abandonaron tu nombre, es que derribaron los altares, y eso Dios ya lo sabía. También sabía que estaba haciendo ahí, pero quería que reflexionara, ¿qué estás haciendo aquí? Y si has atravesado depresión o el día de hoy, sabes, porque a veces la depresión es fácil de ocultarla, sabes que estás en esto, escucha esta pregunta, ¿qué haces encerrado en tu cueva sentimental y emocional, llorando por las noches como la muñeca fea? Y no lo digo a manera de burla porque yo mismo he estado ahí muchas veces. Sé lo que se siente, pero necesitamos escuchar esto. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde te va a llevar esto? ¿Va a cambiar tu situación? ¿Qué fue lo que te pedí? ¿Cuál era lo que Dios había dicho, el llamado de Elías? Ser profeta, es decir, hablarle a las personas. ¿De quién? De parte de Dios. ¿Y había personas en la cueva? No. ¿Qué estás haciendo aquí? Y necesitamos el día de hoy pensar esto, que Dios nos pregunta, ¿qué estás haciendo? No, ¿qué fue lo que te hicieron? ¿Qué estás haciendo tú? Porque lo que las otras personas hicieron, bueno, esa es responsabilidad y ellos tendrán que responder a Dios por sus actos. Pero lo que tú estás haciendo es lo que tú tendrás que responder a Dios por tus propios actos. ¿Qué estás haciendo? Ahora, le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y después le dice, aquí, en este lugar, hoy. Porque muchas veces también nos quedamos atrapados en lo que hicimos en un pasado. Es que en algún momento te serví, es que en algún momento, sí, pero hoy y aquí. Es que yo tengo planes, tengo 42 años y cuando sea grande, ya estás grande. ¿Cuándo? ¿Qué estás haciendo hoy, en este momento? Porque hoy, y esto es algo también que nos menciona la palabra más adelante en el libro de Hebreos, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque puede ser que mañana ya no tengas la disposición. Ya no tengas la disposición. Y estaba ahí Elías, y esquivó la pregunta en 2 ocasiones, pero Dios fue firme en esto, y le dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? En esta cueva. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, lo hemos repetido hasta el cansancio, pensando en este tema en particular, no podremos decirle a Dios, es que estaba deprimido, porque eso Dios ya lo sabe. Pero Dios nos dio una misión a cada uno, nos dio talentos, nos dio capacidades, nos dio bienes.
para ponerlos a su servicio. Y el asunto de la depresión es que a lo mejor un tanto diferente al pecado, que te descalifica públicamente, la depresión te califica internamente. Tú mismo pones un freno, es que no quiero hablar con las personas porque estoy triste. No puedo servir así porque ¿cómo voy a ayudarlos si no me ha ayudado? Y entonces voluntariamente ponemos un freno para poder servir a Dios. Y decimos, es que no soy mejor que los demás. Y eso Dios ya lo sabe. Cuando tú vengas delante de Dios con Dios, es que no soy mejor, es que hice esto, es que soy esto. Eso primero tienes que entender que proviene del acusador. Proviene de Satanás. Y segunda, Dios ya lo sabe. Si tú le dices, es que soy medio chafa, ya lo sé. Por eso te escogí, para avergonzar, porque escogí de lo vil, de lo menospreciado, para avergonzar a lo sabio. Él ya sabe quiénes somos. Y Él se arriesgó. Y Él murió para rescatar a lo que no era, a lo que no debía de ser. Pero por su misericordia nos hizo herederos, hijos. Entonces, todas esas acusaciones, toda esa decepción, Dios la sabe. Y ahora quiero que veas que Dios ni siquiera le está recriminando por qué las personas no se convirtieron, por qué no. Es más, ni siquiera le está diciendo, sí, lo vamos a arreglar después, no te preocupes. No le está hablando nada de lo que los demás hicieron o no hicieron. Le está preguntando, ¿y tú qué estás haciendo aquí hoy? Entonces, he sentido un vivo celo, versículo 14, por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado. Me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, primero vuélvete por tu camino. Elías, como mencionamos hace un momento, no solamente experimentó alimentación por parte de cuervos, una vasija milagrosa, sino de Jesucristo mismo. Él estando junto a Él, con Él. Y no solamente oró para que descendiera fuego, sino para que volviera a llover. Corrió muy rápido, caminó sin comer 40 días. Y Él, primero, aquí nos describe esto, que cuando está en la peña donde se dio la ley, Él primero cuando escucha, sal y preséntate delante de mí, primero hay un viento, como el que había a lo mejor experimentado cuando estaba orando por la lluvia, un terremoto, un fuego que él había visto cuando descendió, pero ninguna de estas circunstancias o en ninguno de estos eventos estaba Dios. Y dice que cuando escuchó este silbido, este sonido apacible, entendió que era Dios, salió y se puso delante de él. Ahora, ¿a dónde corrió Elías? Y esto es algo también muy interesante, que cuando nosotros estamos en esos momentos de dificultad, ¿a dónde corres? Y a dónde corres es a donde está tu refugio. Y si tú vas a esconderte debajo de tu cama, sí, ahí está Dios. Pero él era un hombre, un profeta de Dios. Y aquí vemos que viéndolo a la luz de las Escrituras existen dos montes. Uno, el monte Oreb, donde fue dada la ley, las obras. Y otro, el Calvario, donde fue redimida todo pecado, todo problema, toda enfermedad, toda angustia. Y donde realmente podemos encontrar el oportuno socorro. Y si, queridos hermanos, tenemos conflictos, problemas, y seguimos acudiendo a las obras, seguimos acudiendo a lo que hice, a lo que no hago, a respiraciones y valeriana y pasiflora y todo eso, o sea, sabemos que eso nos puede ayudar momentáneamente, y no estoy desacreditando los medicamentos, pero el problema o el conflicto debemos entender que es algo interno, que únicamente podemos arreglar cuando nos acercamos a Dios. Entonces, nuevamente aquí vemos que Dios se acerca a Elías, le dice, regresa por donde veniste. Ahora le da 3 tareas.
Y vamos a tomar esto como conclusión. Número 1, yo sí te quiero mucho, Elías. De veras que sí vales mucho. Súbete autoestima. Dios no le contesta ninguna de sus preguntas. Lo que le dice es, vas a ir a Siria, a un lugar gentil, y vas a ungir a Hazael por rey de Siria. Es decir, vas a ir a lo que representan los gentiles, el mundo, y vas a cumplir el propósito que yo te he dado, la voluntad que yo tengo sobre este país, sobre estas naciones. Vas a ir a dar mi mensaje. Número 2, vas a ir a tu nación o con los tuyos, y vas a ungir por rey de Israel a Jehú. Vas a ir a donde yo te he mandado por misión y vas a dar mi palabra. Vas a ungir a tu rey. Y número 3, vas a entrenar y vas a discipular a alguien para que te sustituya. Y después dice, el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y entonces, y las palabras bonitas y las palabras de ánimo eran precisamente estas. Tu tiempo no ha acabado. Tengo un propósito para ti. No importa qué tan desanimado estés. Lo que yo he diseñado, pensado, pedido de ti, lo voy a hacer. Pero es que Dios estoy triste, pero es que Dios soy falto, es que no soy mejor que mis padres. Eso Dios ya lo sabe. ¿Qué es lo que pide? Cumple tu propósito en este mundo, número 1. Unge o honra a tu rey, a Jesucristo. Discipula a alguien. Son 3 cosas que nosotros podemos ver que le encargó Elías que muy bien funcionan el día de hoy para esto. Vamos a hacer esta conclusión. Número 1, podemos ver a un hombre que cayó en una depresión y estar al punto de desear la muerte. No era necesariamente por pecado, no era necesariamente porque había algo mal, sino porque él había permitido que sus ojos se pusieran en algo que no era Dios. Había levantado un altar, había llevado a todo al pueblo, había tenido victorias, había visto milagros de Dios, pero puso sus ojos en este mundo, en lo que este mundo le presentaba como un peligro, y entonces fue desanimado. Después, él se decepcionó, pero ahí entendió algo mal. Su decepción fue por el hombre, pero es que así son, los seres humanos fallan. Lo que él debió de haber visto es que en todos estos casos Dios no falló, y Dios estuvo con él. Y es exactamente lo mismo, estás poniendo tus ojos en el mundo, te vas a decepcionar. Si los regresas a Dios, vas a encontrar ánimo. Después, estuvo en este momento de tirado, durmiendo, Dios amorosamente no lo desechó. De la misma manera, Dios no nos desecha. Si nos salvó, dice Romanos, nos justificó, y si nos justificó, nos santificó, y si nos santificó, nos glorificó. Él puede transformar nuestras vidas. Ahora, después de que amorosamente lo sustentó, aún en medio de su depresión, aún en medio de su necesidad, y él corre, se aleja y experimenta ese desierto producto de no creer y no poner su confianza en Dios. Él no estaba buscando a Dios, él quería esconderse y dijo, ya no quiero saber nada de Dios. ¿Y Dios qué dijo? Aquí estoy, ¿qué estás haciendo? Esto no es para lo que te crees, esto no eres tú, esto no es lo que te pedí. Es que los demás, esas excusas no caben en aquellos que confiamos en el Señor. Porque si queremos ver la obra de alguien, veamos la de Cristo, la cual fue completa, fue redentora y fue mucho más grande y excedió todos nuestros pensamientos, deseos. Él nos salvó. Sí, si ponemos en los ojos de los demás, podemos caer en un mar de lágrimas. Pero Dios nos pide, ¿qué estás haciendo tú el día de hoy, aquí? Y después que le dice, ¿qué estás haciendo aquí?, se presenta delante de él y él no estuvo o quería regresar. No era el fuego, no era el agua, no era la alimentación, era la comunión con él, ese tiempo de plática con él. Y entonces le dice, vuelve por tu camino, vuelve a hacer lo que yo te pedí. Ve y cumple mis propósitos en Siria. Adora, unge a tu rey. Y en nuestro caso sería, adora a Jesucristo. Veíamos en el miércoles, y te animo a que lo puedas escuchar, en Salmos veíamos que la alabanza
Cuando nosotros alabamos a Dios, es una manera de encontrarnos con Él. Tenemos que lo puedas escuchar. Y después, dice, discipula a alguien. Deja de enfocarte un tanto en lo que tú estás pensando. Y si tú dices que ya no hay nadie, enséñale a los que siguen. Y en este caso sería los que Dios ha puesto alrededor de ti, darles testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Que pueda haber y pueda ser evidente el poder de Dios sobre tu vida a través de una vida transformada. Y entonces, pues, Elías se levanta y continúa. La depresión no necesariamente o no inicialmente es producto de pecado, pero puede llevarnos a una condición en la que nosotros sí pequemos. ¿En qué cosa? En dejar de creer en Dios. En que, y se los mencionaba una ocasión, escuchaba este comentario de un pastor que decía que la depresión o la ansiedad era ateísmo práctico, porque has decidido quitar los ojos de lo que Dios es y ponerlos y que todo recaiga en tu responsabilidad, cuando hay cosas que tú no puedes controlar, que no puedes cambiar y que tienen propósito en Dios. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra que pudimos leer el día de hoy. Padre, te ruego porque tú puedas traer consolación, dirección a mis hermanos y hermanas. Si alguno estuviera el día de hoy batallando con depresión, con ansiedad o alejamiento de ti, Padre, que hoy puedan recordar que tú no te has alejado, que tú no nos has abandonado y que tú estás atento a la voz de los que se lamentan, como vimos esta semana en el Salmo 22. Padre, que puedan encontrar reposo en ti. Bendito eres. Amén.